Buenas noches, estimadas colegas. Gracias por asistir a esta reunión. Nuestra colega Emily nos va a presentar un caso que necesita nuestro análisis. Claro, buenas noches compañeras. Este caso se trata de la desaparición de Vicente Rivas en el año 2016 tras un deslave. Su esposa busca declarar su muerte presunta para acceder a los bienes conyugales. Para esto están a nombre de una fundación creada por el desaparecido llamada Futuro Verde. Aparece también una hija extramatrimonial con prueba de ADN que quiere ser reconocida como heredera y participar en la fundación. También olvidé mencionarles que hay una carta notariada de Vicente en donde se manifiesta su voluntad de donar sus órganos y que sus restos sean enterrados en un terreno familiar. Aquí tenemos varios aspectos que tratar. La primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas del estatus de persona natural y jurídica de Vicente y la fundación? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, buenas noches, compañera. Como primer caso tenemos lo que son las personas naturales. La persona natural es el ser humano individual, titular de derecho y obligaciones desde el nacimiento con vida. Según en el artículo 60, el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal desde que es separada completamente de su madre. Eso es en el Código Civil, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Y qué otro así es. artículo tú crees que nos serviría en este caso? El artículo 27. En el artículo 27 nos dice que nacido vivo cada ser humano expulsado o extraído completamente del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo de un producto de la concepción, que después de dicha separación respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y este o no se ha desprendido de la placenta, se considera nacido vivo. Esos son los Mira, dos artículos que en este caso nos pueden servir. claro, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles nos comprueban, nos corroboran que Vicente es una persona natural. Él tenía todos Claro. los atributos de la personalidad. ¿A qué nos referimos con eso? Nombre, nacionalidad, domicilio, un estado civil, un patrimonio. A través de su capacidad de ejercicio, también sabemos que constituyó esta fundación que se llama Futuro Verde, que es una persona jurídica, tal como lo establece el artículo 564 del Código Civil, donde dota a esta persona jurídica de una personalidad jurídica y patrimonio propio diferente al de Vicente. Bueno, compañeras, es importante resaltar que esta separación entre Vicente y la fundación es esencial. Aunque el fundador haya desaparecido, la fundación no se extingue, ya que su personalidad jurídica es autónoma y está regulada por el derecho. La fundación como persona jurídica requiere un órgano físico, o bueno, en este caso podríamos decir como representante legal, para actuar válidamente ante la desaparición de Vicente. Se requiere revisar su estatus constitutivo para ver cómo se designa un nuevo representante. Claro, habría que revisar la constitución, las escrituras de constitución de la compañía para ver qué establece en el caso de la representación legal. La Así es, segunda compañera. pregunta que se me viene es, ¿se puede declarar la muerte presunta, ya que no hay un cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál sería el procedimiento legal para esto? Bueno, como les había nombrado, como en el artículo 60, el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal desde que se separa completamente de su madre, ¿no? Eh, Establece que el nacimiento con vida fija el inicio de la existencia legal, pero no prevé el fin, el cual se regula por hechos ciertos, certificado de fusión o por la muerte presunta. Bueno, en ese caso se configura la supuesta desaparición por fuerza mayor, por lo que Mercedes puede solicitar la muerte presunta ante el juez del último domicilio conocido de Vicente, En este, conforme a los principios procesales civiles. claro.
Ok. En este caso, la declaración de muerte presunta produce efectos patrimoniales. ¿Por qué razón? Porque al poder declararlo ya fallecido, muerto, se produce la disolución de la sociedad conyugal. Al inscribir la defunción en el registro civil y se apertura la sucesión intestada, de acuerdo a los procedimientos que indica el Código Civil y la ley notarial. Aquí se aplicaría también el principio de la seguridad jurídica para los efectos patrimoniales y así no quedan suspendidos indefinidamente. Ujú. Y la Claro. tercera, claro, la tercera pregunta es, ¿qué rol juega la carta de voluntad sobre el cuerpo? Porque puede ser tratada como una disposición testamentaria, ya que no es un testamento, es Bueno, una notariada. claro, bueno, esa carta firmada ante notario en la que Vicente expresa su deseo de donar sus órganos y el lugar de su entierro debe analizarse bajo el principio de la autonomía de la voluntad, reconocido por la Constitución y el Código Civil. Claro, aunque no constituye un testamento en un sentido estricto, porque no dispone de qué va a pasar con sus bienes, con sus propiedades, no cumple con todas las solemnidades que tiene que tener un testamento, sí tiene un valor jurídico, como tú dices, limitado, que Claro. se regularía en el marco de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células que reconoce a todas las personas el derecho a disponer de su cuerpo post-muerte. Eh, La voluntad sobre el cuerpo debe ser representada como manifestación válida, no tiene valor patrimonial, pero sí ético y jurídico respecto a la disposición del cadáver. Claro, en este caso sería obedecer a su última voluntad de lo que se va a hacer con su cuerpo. Claro, hay que No, respetar esa decisión ante todo. así es. Bueno, compañera, analizando todo este caso, me ha surgido una duda a mí también. Analizando el tema de la hija, ¿qué derechos podría tener esta hija y tiene efecto la prueba de ADN realizada fuera del país? En este caso deberíamos analizar lo que dice el artículo 69.2 de la Constitución Política del Ecuador, donde indica que para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, en su numeral 2, se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y heredar. En este caso, como Amalia presenta una prueba de ADN que fue realizada en Colombia, para que ésta tenga valor debería ser apostillada en Ecuador, conforme a lo que indican los tratados internacionales del Convenio de la Haya. Bueno, también podemos recordar que el juez puede ordenar una nueva prueba de ADN dentro del territorio nacional Ujú. y confirmarse la afiliación. En este caso, Amelia tendría derechos a participar en la herencia conforme al régimen de sucesión intestada y también podría solicitar su reconocimiento como hija de Vicente vía declaración judicial. Y por último, también podría tener interés jurídico en la fundación, siempre y cuando los estatutos prevén la participación de descendientes del fundador, pues. También Amalia podría ser incluida en la sucesión e incluso disputar la representación de la fundación si se comprueba su vínculo y existe vacío en la administración. La última pregunta que tenemos es, ¿cómo se individualizan los atributos de la personalidad de los involucrados en este caso? Bueno, por una parte está Vicente Rivas, que es persona natural con todos los atributos reconocidos. Su desaparición activa la necesidad de regularizar su estado civil y patrimonial. En la siguiente parte tenemos lo que es a la esposa, Mercedes Ulloa. Mantiene su estado civil hasta que se declare judicialmente la muerte presunta. Tiene derecho a la posesión efectiva como cónyuge sobreviviente. También tenemos a la hija, Amalia. Al ser posible hija, tiene capacidad para exigir su inclusión como heredera en aplicación del principio de no discriminación.
Claro, también tenemos a la persona jurídica, es decir, futuro verde. Esta mantiene su existencia y atributos, como son razón social, patrimonio, domicilio legal, todo lo que implica una fundación, independientemente de Vicente. Son personas separadas y requiere tener un nuevo representante legal. ¿Qué Claro. reflexión podemos sacar de este caso? Bueno, en este caso demuestra que el derecho a la identidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad de ejercer derechos son principios fundamentales del derecho civil moderno. La interacción entre lo natural, lo jurídico y lo social exige una comprensión flexible y humanista del derecho. Bueno, el derecho no es estático ni meramente normativo, sino una herramienta para organizar relaciones humanas complejas, con base en la justicia, la dignidad y la igualdad. Mira, este caso no solo exige la aplicación técnica de normas, sino también una interpretación crítica y contextualizada de los contextos de persona, persona jurídica, muerte presunta, derechos sucesorios. Demuestra la importancia de comprender el derecho como una construcción social que se adapta a la realidad y que debe ser aplicada con criterio, empatía y rigor. Muchas gracias a todas por asistir. Espero que hayamos podido resolver este caso Fue un gusto y compartir este caso con ustedes. nos vemos Gracias pronto. igualmente, colegas.